Si la estrategia didáctica que tú estás aplicando tiene esas características y además es retadora y desafiante, se trabaja en equipo y se obtiene un producto al final de esa estrategia, estamos en buen camino, Y bueno, les comentaba una estrategia didáctica centrada en el cerebro por todas las características de las que hemos hablado, de cómo puedes lograr mediante esta estrategia la atención, la memoria, la organización, la clasificación, el que estén metidos es el método de caso. Y un método de caso no debe ser que les des un texto, que lo lean, que lo analicen y expresen su análisis respecto al tema, ¿no? Puede ser un video, puede ser una imagen. La idea fundamental en un método de caso, maestros, maestras, es pues tener una historia precisa y objetiva, información suficiente. Por eso yo decía, es muy importante que tú les pidas información sobre un tema, que les pidas que organicen y clasifiquen esa información y que la compartan con sus compañeros para que cuando tú les plantees o les ofrezcas un video o una imagen, tengan elementos para poder hacer ese análisis. No pueden llegar desarmados, ¿no? Y esa información que van recopilando, que van integrando, va a servir, reitero, de base para poder fundamentar su análisis, lo que ofrezcan al final de esa estrategia didáctica. Definitivamente tenemos que enseñar a nuestros niños a resolver problemas de una forma muy sencilla, muy fácil. Para poder hacerlo es precisamente planteándoles una pregunta. Lo que llamaban Gowin y Novak en su diagrama de V lo llamaban pregunta foco. Plantéales un cómo, un por qué, un para que propicies esa capacidad de desarrollar pensamiento crítico en tus niños, ¿no? Porque en el método de caso, como comentamos hace un momento en las características de la estrategia didáctica, nuestros niños, nuestras niñas también están desarrollando habilidades sociales. Y reitero, si tienen ellos la información suficiente, si ellos buscaron información sobre ese tema, sobre esa historia, sobre ese video, sobre esa imagen que tú les ofreciste, pues tendrán, reitero, la capacidad de argumentar y de sustentar sus afirmaciones. En un método de caso, lo que se desarrolla, reitero, es el pensamiento crítico. Entonces, maestros, plantearles una situación, hazles 2 o 3 preguntas para que guíen la discusión y como producto, que ellos ofrezcan un texto de análisis, ¿no? Esto parece como algo efímero, pero fíjate que no, maestro, maestra. Trabajar en equipo hoy es básico. Y sobre todo, te decía hace un momento, para desarrollar esas habilidades sociales, los que tenemos la gran oportunidad para trabajar en línea, esto ayuda bastante. Cuando es a distancia, cuando tienen que ser, pues maestros, hoy se hacen grupos de WhatsApp, se hacen grupos de Messenger, se hacen grupos y ellos pueden trabajar sin un problema, una pequeña discusión a distancia, como lo hacemos en la plataforma Moodle. Se abre un debate en un foro y comienza uno ahí a dar opiniones o puntos de vista. Siempre es importante decirles, a ver, debe haber un coordinador, debe haber un moderador que es el valiente que establece los tiempos y tiene muy clara cuáles son esas preguntas guía que el maestro planteó para que se desarrolle la discusión. Es importante que haya un secretario que tome nota de la información relevante respecto al planteamiento de la situación que nos dio el maestro y después el ponente en un documento llamado texto de análisis lo exprese, ¿no? Esto es básico. Igual que método de caso, se trabaja el aprendizaje basado en problemas. Y decía hace un momento, de la estrategia método de caso, pueden hacer otras estrategias didácticas. Si yo le pido a los ponentes que ofrezcan el punto de vista del equipo y que después nos expresen si están a favor o en contra de lo que dice otro ponente y al final ofrecen una conclusión, estamos llevando a cabo un debate. Si solamente les pedimos a los ponentes que expresen lo que el equipo analizó en ese texto de análisis, es un simple panel de expertos o una simple exposición. Y les decía,
las características del método de caso son las mismas del aprendizaje basado en problemas, con la gran diferencia que en el aprendizaje basado en problemas no solamente se requiere desarrollar esas habilidades que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Que sean problemas vinculados con la vida real, ya lo comentamos cuando hablamos de la enseñanza situada, el aprendizaje situado, es multidisciplinar definitivamente, fomenta el aprendizaje activo, desarrolla habilidades, todas esas características son las mismas del método de caso, con una gran diferencia. En el aprendizaje basado en problemas, no solamente te planteo una situación, sino además quiero que la resuelvas y que me digas con base en qué estás ofreciendo esa solución. Mi propuesta es esta: trabaja método de caso y después trabaja de ese caso que identifique un problema, trabaja el aprendizaje basado en problemas. Digo, me encantaría redundar y profundizar más sobre el tema, pero de verdad yo les invito a que tomen este curso que estamos difundiendo en Club EPE de aprendizaje centrado en el alumno, que habla de manera muy detallada cómo trabajar estas dos estrategias didácticas y sobre todo, maestros, irnos a pensar o a repensar que hoy tu papel como docente debe ser de moderador, de entrenador, el que apoya, el que respalda, el que supervisa, el que diseña, el que involucra a sus niños. Ya no puedes ser tú el que habla todo el tiempo como ahorita yo, Jorge Barrón, que está hable y hable y hable. No, aquí requiere que los alumnos intervengan, que opinen, que compartan información. Ellos son quienes tienen que ser constructores de ese significado. Aunque una autora, Ingen Evis, una autora noruega, decía que si queremos que nuestros niños sean constructivistas, tienes que darles las herramientas para que lo logren. Si quieres que ellos sean colaboradores, demuéstrales cómo se debe trabajar de forma colaborativa y desarrollar habilidades sociales. ¿Sí? Aquí en el aprendizaje basado en problemas es importante tanto la situación que tú les expongas a los niños como el problema que ellos logren identificar sea un problema que puede tener diversas soluciones. ¿Sí? Y maestros y maestras, cerrando nuestra sesión el día de hoy, el método de caso trabajado, después el aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en problemas puede nacer un proyecto en el que ellos dicen, sí, la solución, maestro, a este problema que estamos viviendo puede ser esta. Y con base en estos elementos, cuando te dan argumentos y sustento de lo que ofrecen, maestros, estamos del otro lado. Es lo que estamos buscando, que nuestros niños sean analíticos, críticos y reflexivos. Cuando ellos logran identificar un problema, lo resuelven y además te dicen qué acciones pueden tomar, ya estamos en ese campo del aprendizaje basado en proyectos. Como decía Kilpatrick, el autor de los proyectos escolares, ¿no? Un proyecto puede tener la posibilidad de adquirir un determinado grado de conocimiento, puede ser una forma de resolver una situación problemática, puede solamente ser para reafirmar una experiencia, ¿sí? Pero solamente recuerden que no es lo mismo trabajar un proyecto que un aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje basado en proyectos depende de el análisis de una situación real, contextual, de identificar un problema, de resolverlo, sustentar esa solución a ese problema y si se puede de forma innovadora y creativa y que realmente sea impactante, que sea trascendente para nuestros estudiantes. Cierro con esto, maestros, maestras. Definitivamente, tu sesión, ya sea en línea, de forma virtual o a distancia, debe tener ese toque de interacción, de emoción, de mantener a nuestros niños siempre conectados contigo, siempre conectados con el aprendizaje, que al final digan, maestra, maestro, no se vaya. Queremos regresar a clases porque sus clases son fascinantes. Nos encantan sus clases, ¿no? Este mismo autor de El Principito, de La Ciudadela,
En otra parte de su libro de la Ciudadela dice, un montón de piedras dejan de ser simplemente un montón de piedras. En el momento en que un solo hombre las contempla dibujando dentro de sí la imagen de una catedral. Tú y yo nos hemos convertido en verdaderos profesionales de la educación. Hoy, como nunca en nuestras vidas, al menos yo no recuerdo, que una situación tan complicada, tan difícil, ha logrado transformar nuestra forma de enseñar. Hace escasos 2 años yo insistía en algún curso para catedráticos en que si no nos transformábamos, si no transformábamos nuestra forma de enseñar, tendríamos a desaparecer. Y hoy, más que nunca, maestros, maestras, debo pensar en esa transformación y atreverme a hacer, llevar a cabo una actividad, un ejercicio, una estrategia didáctica que a lo mejor nunca he trabajado, el método de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, y que hoy parece que es muy complicado. No, maestros, me encantaría compartir con ustedes algunas prácticas, yo les llamo didácticas exitosas, en el estado de Veracruz, donde los maestros, a pesar de las circunstancias, a pesar de que me dicen, maestro, es que hay norte, maestro, es que no hay luz, maestro, no tenemos señal, han hecho un trabajo extraordinario, digno de reconocer. Y sobre todo es pensar en lo que nuestros niños realmente necesitan hoy, en lo que para nuestros niños es realmente interesante, para lo que nuestros niños es retador. Hay que pensar en eso. Yo insisto mucho en esta parte. Sí, aquí están las estrategias centradas en el cerebro, sí, pero también debo estar pensando en esas estrategias centradas en mi alumno, en sus necesidades e intereses. De esa manera, como dice César Cole, realmente personalizaremos el aprendizaje escolar. Maestros, de verdad, sé que tenemos poco tiempo. Yo sigo invitándolos a tomar este curso que seguramente va a fortalecer mucho nuestra práctica pedagógica. Siempre he dicho que el primer paso que debe dar un profesional de la educación, número 1, es conocer a tus estudiantes. Número 2, hacer una reflexión de tu práctica pedagógica. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo haces? Y cierra con la aplicación de esas estrategias didácticas que impacten, que trasciendan en la vida de nuestros niños. Es la única forma de lograrlo. Y ahora sí, en serio, cierro con esta frase, maestros, que siempre tengo en mi mente, en mi práctica, en mi trabajo. Para ser maestro, para ser un profesional de la educación, se requieren 3 elementos. Sí conocimiento, sí experiencia, pero sobre todo, maestros, mucha pasión por lo que haces. Te agradezco mucho y muy buena tarde. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, un placer escucharte. Eh, muchos buenos comentarios por parte de los maestros, muchos agradecimientos por lo que acabas de compartir, por la forma en que lo compartes, les gusta mucho y eso pues ya lo tenemos bien sabido. Y tenemos aquí algunas preguntas que nos hacen los maestros, algunos comentarios. Por ejemplo, Adriana Díaz dice, ¿cómo podría ser de manera asincrónica? Que no se convierta en un enviar actividades para contestar. Micrófono. Perdón, envía un ejercicio, una actividad en la que tú digas, con esa actividad mi niño me va a demostrar que realmente aprendió. Un ejercicio que realmente para él sea impactante y que te garantice, te reitero, esas dos cosas, ¿no? Una, que aprenda, y otra, que además eso lo aplique. Porque sí es cierto, le están dejando, y eso me consta, porque veo a mis sobrinas, a mis sobrinos que les dejan mucha tarea, y me decía mi sobrinita de primer año de primaria, mira todo lo que he hecho, ¿no? Hay un cuaderno así como de medio kilo.
Y le digo, ¿qué dice aquí? Dice, no sé, a mí me lo dejaron nada más y ya lo entregué, ¿no? Entonces, si ese ejercicio, si esa actividad que le estás dejando, solamente lo haces para que tenga que hacer en casa, estamos perdidos. Que pinte, que cree, que construya, que haga, pero que ese ejercicio te garantice eso, ¿no? Que realmente al niño le haya gustado, aprendido e impactado. Un sentido, como decimos en Logo Educando. Un sentido, que tenga significado, ¿no? Alex Hernández nos dice, sus aportaciones son buenas, pero ¿cómo ubicarlas en un contexto rural y multigrado? Dígame, maestro, es donde más material tenemos para trabajar, te lo juro. Sí, y te digo mucho más material porque te pongo un ejemplo. Hace poco una maestra estaba diseñando un árbol genealógico y le pidió a los niños que fueran con las familias de otras regiones cerca de su casa, con los familiares lejanos, para que conocieran a sus primos y a sus tíos, ¿no? La alimentación de varios niños hoy ha cambiado porque lo tienen cerca, no lo sabían, ¿no? Entendía muy poco de lo que sucedía a su alrededor. Para mí hay mucho más material en esas regiones, y te lo digo por experiencia, porque he estado ahí, que nosotros que estamos acá, que todo tenemos, abrimos una lata y tenemos ahí fruta y abrimos una bolsa de papas y ahí están listas. En esos lugares necesitamos ir a buscarlas y crear todo eso, maestro. De verdad es algo increíble. Y la comunidad, la gente se conoce. Y eso también es muy importante. Aquí en la zona urbana, de pronto, pues, yo no conozco ni siquiera al vecino. Ustedes tienen la gran oportunidad de conocer a la gente que está a su alrededor. A mí me costó muy poco trabajo que los niños, que los maestros trabajaran en equipo en zonas como Songolica, en donde se conocen todos y saben realmente qué problemas hay en la comunidad. Y eso es para mí fascinante. Entonces, para mí, tienen ustedes mucho mejor material que el que tenemos nosotros acá de este lado, ¿no? Más oportunidades en muchos sentidos, ¿no? Totalmente. Y precisamente pues está fomentando el trabajo colaborativo y eso es lo que queremos. Entonces, en un grupo multigrado, pues los niños se convierten en maestros de los niños, ¿no? Así es. En guías, en mediadores, en muchas cosas, ¿no? Aquí lo importante es hacerlos partícipes, como Jorge Leal les dijo muchas veces, ¿no? La maestra Cintia Fuentes, ¿y cómo romper paradigmas en los padres de familia? Como decía mi abuelita, esa es otra historia. Pero depende mucho de nosotros, maestros. Depende mucho del trabajo que tú realices. Me tocó de escasas 2 semanas ver cómo los niños involucraron a sus padres para llevar a cabo una dramatización y entregarle a la maestra un cuentacuentos. Los papás medio disfrazados, los niños ahí como a regañadientes, impulsando a papá, mamá para que trabajaran con ellos. Es cambiar paradigmas, maestros. Yo creo que muchos de los padres hoy, muchas madres de familia hoy, ya les cambió totalmente la idea que tenían sobre el aprendizaje de sus niños. No es tan fácil. Pero tú, maestro, gracias a lo que tú haces y al tipo de actividades que tú les has dejado, ellos han aprendido. Yo de veras me he cansado de escuchar a mamás o papás que dicen, es que mira todo lo que les dejan, tienen que llenar esas 4 o 5 páginas. Estos, y otros papás han dicho, oye, la maestra me pidió que plantáramos un arbolito, me pidió que observáramos todo lo que hay alrededor y que tomáramos fotos, ¿no? Y que habláramos con nuestros hijos acerca de la historia de este personaje. Eso les cambia la mentalidad a los papás. Pero reitero, depende de lo que tú le estés dejando a los niños, porque los niños se quejan, los papás se quejan. Me decía un maestro chileno, ya los maestros no quieren regresar a la escuela. O sea, ya les da temor regresar a la escuela. Y los papás dicen, no, que regresen. Pero gato que regresen los papás, a los maestros a la escuela, ¿no? Porque ya mis hijos ya... Pero a veces, maestros, perdón que lo diga, es mucho el tipo de actividades que les estamos dejando, ¿no? O sea, no se dejen llevar por el estrés, maestros. Hoy nuestros niños tienen que aprender, como dice la maestra Gina, contenidos con sentido, ¿no? Contenidos que realmente en ellos impacten, hoy sobre todo, ¿eh? Yo no sé de qué sirve ahorita, perdón que lo diga, pero de qué sirve ahorita la biografía de un personaje ilustre si no estás aplicando en tu vida.
¿De qué sirve aprenderse la raíz cuadrada si hoy no sé dónde la puedes aplicar? ¿No? Cuando hay otras necesidades. Hoy, como decía una amiga maestra Patty Ganem, esta situación nos agarró descuidados. Entonces, ahora tenemos que compartir a los niños contenidos que realmente sean de interés y de ayuda para ellos en este momento, ¿no? Estamos hablando de una gran necesidad emocional. Entonces, yo creo que también las tareas deben tener sentido para los papás. Por Sí, ejemplo, a mí se me ocurre leer en familia. sí. Estamos ayudando a que los niños lean, que mejoren en sus procesos de lectura, de comprensión, pero además estamos uniendo a la familia. Entonces nos vamos a sentar a la mesa, nos vamos a ir a la sala y vamos a leer en familia. Y cada quien va a leer un fragmento, 5, 10, 15 minutos, no sé. Eso va a ayudar mucho también esa parte emocional, ¿no? O siéntate a tu hijo en las piernas y lee un cuento para él. ¿Y Tan para fácil, qué? Pues precisamente para que te acerques a tu hijo, porque tu vean hijo una está película juntos, necesitando apoyo, ¿no? vean una Ver película una película juntos, juntos, disfrútenla, ¿no? ¿Qué es lo que ven? platicar, de ver los conflictos que hubo, no sé, y ahí viene la argumentación, ¿no? Hoy no hay de otra, maestros, maestras, ¿eh? Hoy no hay de otra. O sea, ese niño que tienes a tu lado, tienes que platicar. Y hoy te das cuenta de sus necesidades, porque habíamos padres de familia que no sabíamos cuáles eran las necesidades de nuestros niños, sus necesidades de aprendizaje inclusive. Y hoy me doy cuenta, caray, pues este niño no sabe leer, sí no sabe multiplicar, o sí sabe leer, pero tal vez las letras no las entiende como yo las entiendo, entonces a lo mejor hay un problema ahí. Entonces, esto de veras que ha enriquecido mucho esa parte, ¿no? Pero sí se requiere, maestro, maestra, que tus actividades, tus ejercicios, tus prácticas involucren a los padres de familia, ¿no? Contagia. Exacto. En lugar de contagiarnos COVID, ahora nos vamos a contagiar el deseo de aprender. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, así es. A ver, nos quedan dos preguntitas ya Dale, nada va. más y dice Que sean Claudia facilitas. Armendáriz, ¿en qué grado es bueno empezar el método de caso? Maestros, cuando en este curso que les comento, que está precisamente en la plataforma de Club EP, hablo de conocer a tus estudiantes. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus habilidades? Yo te puedo decir ahorita que si esto lo aplicas en preescolar, te vas a ir de espaldas. Plantéales a los niños una situación. No, de veras, hoy esos niños tienen una apertura extraordinaria y te hablan abiertamente, de verdad. Pero depende cómo lo trabajes. O sea, yo no le voy a decir, a ver, niños, ahí van 5 preguntas para que organicen su discusión. No, no, no. Tú acércate a ellos, que vean una imagen, que vean un fragmento de alguna película, cuéntales un cuento y hazles 1 o 2 preguntas. ¿Qué harías? ¿Por qué crees que este personaje se volvió diferente después? Ellos empiezan a analizar. Oye, ¿ves algún problema? ¿Ustedes creen que haya algún problema entre este personaje y este otro personaje? ¿Por qué este personaje se volvió un ogro? ¿Sí? Despiertas esa capacidad de análisis, ¿sí? Y también puedes trabajar, no le vas a decir, hijo, vamos a trabajar método de caso en aprendizaje basado en problemas, no, o sea, ellos no, maestro, ¿de qué está hablando? ¿Cuál fumó, maestro? Si no la controla, no la fume, maestro. No, o sea, plantear eso de tal manera que ellos puedan desarrollar esas capacidades, ¿no? Y que puedan compartir con otro y que respetar la opinión del otro. Sí, maestro, yo tengo por ahí precisamente en este curso, que estoy presumiendo mucho, una técnica se llama técnica heurística o diagrama de V, en donde tú puedes hacer que el niño, desde preescolar, vaya desarrollando ese pensamiento crítico, vaya resolviendo problemas de forma innovadora y creativa. Entonces, conoce bien a tus niños, y a partir de eso, tú puedes aplicar cualquier estrategia didáctica adecuada a sus necesidades de aprendizaje.
Recordemos también que los casos pueden ser situaciones cotidianas, ¿no? Contar Totalmente. una historia de una niña que llevó a su gatito al campo y en el campo se le pierde y entonces la niña está sufriendo mucho por su gatito. ¿Y cómo podríamos ayudarla? ¿Qué debería de hacer? Y son cosas muy simples, muy sencillitas. Y por supuesto, conforme vayamos avanzando, pues ya las situaciones serán muchísimo más complejas, ¿no? Lo Y que la están viviendo última ahorita, ¿no? pregunta, Lo que están viviendo ¿perdón? ahorita, lo que está viviendo ahorita, esa situación de confinamiento, lo que sucede dentro de la familia, con el hermano, porque pues maestros, maestras, no todas las familias tienen una lap o una computadora en casa, o hay una y todos se están peleando, ¿no? Oye, ¿qué sucede? ¿Cómo lo han resuelto? O sea, es la gran oportunidad, si la maestra Gina, esas situaciones contextuales, esas situaciones reales, ¿no? Y con eso puedes trabajar sin problema alguno. Y bueno, yo creo que también esta pregunta que nos hace la maestra Dulce Maguire, ¿qué método de aprendizaje recomiendan para trabajar la asignatura de matemáticas con alumnos de primaria baja? Ay, Dios, situaciones reales, maestra, que existen realmente. O sea, yo recuerdo un viejo chiste, perdón que lo comparta con ustedes, pero le decía a la maestra, a ver, mis hijos, ustedes van a la tortillería y piden 64, 128 avos de tortillas, ¿cuánto les dan? Y los niños con unas caras de... Hasta que la niña más abusada les dice, maestra, medio kilo, perfecto, mi amor. Pero maestra, ¿dónde usted pide 64, 128 avos de tortillas? A veces, de veras, descontextualizamos a los niños, no saben ni qué está pasando. Por eso las matemáticas las han convertido en temas difíciles y complicados. Hay que hacerlo con situación. Instrumentos de tortura. De veras, yo soy una víctima de la raíz cuadrada, debo confesarlo, nunca supe ni para qué servía, pero era muy bueno. Sí, pero cuando yo pedí trabajo, jamás me dijeron, oiga, ¿sabe raíz cuadrada? Le damos el trabajo. No, eso no. Son, de veras, a veces son intrascendentes, ¿no? Descontextualizamos todo eso. Entonces, maestra, aplica situaciones reales, que ellos lo vean, ¿no? Un porcentaje, un cambio, el precio de las cosas, de veras, proporciones, bueno, Vayan a la tiendita, es lo pongan que su más tienda en la recomiendas. escuela o en la misma, en línea también se puede. A ver, voy a No, poner en venta unas maravilloso. cosas. ¿Y cómo me pueden pagar de diferente manera? No, esto cuesta 25 pesos. Ah, pues te puedo pagar con un billete de A20 y uno de A5. Ah, no, pero yo te pagaría con dos monedas de A10 y una de A5. Y así, ¿no? Y entonces están componiendo los números, Agarra la volviéndolos a cinta y componer. mídete cuánto ha crecido tu pancita en esos días de confinamiento. Así de fácil. A ver, proporciones. De veras, maestra, están a la mano, de verdad. Pero hay que llevarlos por ese camino porque, les digo, a veces los niños no entienden qué es un medio, un cuarto, un octavo, una multiplicación de fracción. No lo entienden porque no lo ven. Tienen que verlo para decir, ah, mira, aquí está. No lo había entendido. Y ahí, Como tú maestra, dices, y que sea real, ¿no? sí, Porque no maestra. pedimos esas cantidades, pedimos el litro, el medio litro, el cuarto, o sea, eso Sí, es lo que hay. Y ven, pueden ver las latas y las etiquetas, los sobres de los alimentos y un kilo de las arroz y proporciones, ¿no? jugar con un kilo de arroz y a ver dónde pesa más y pesa menos y pasar de un recipiente al otro, dónde cabe más, dónde cabe menos. Todo ese tipo de situaciones que a los niños los ponen a pensar, ¿no? A pensar cosas y van construyendo esas nociones matemáticas, ¿no? Porque parece así como muy subjetivo, no entienden qué es eso, o sea, ¿por qué tiene que partirse algo a la mitad? O sea, ¿en qué momento se hace? Pero cuando lo ven, en la realidad dicen, ay, sí es cierto. Hasta dicen, mi maestro me lo enseñó, ¿no? Entonces es maravilloso. Hasta que lo ven, lo creen. Así, sobre todo hoy los niños, ¿eh? Si lo que tú les estás enseñando no tiene aplicabilidad, eso no existe. Eso no existe. Recordemos que también los niños tienen pensamiento abstracto, pero también más pensamiento concreto. Entonces, eso de sin dedos, si tienen que sumar y sin dedos, no, hombre, entonces con piedritas, por favor, o con botones o con frijolitos, pero no les quites la parte concreta de momento. Eso ya cuando lleguen a las operaciones más avanzadas de las que hablaba Piaget entonces, pero estamos hablando de primaria baja. Les Entonces recomiendo una necesitamos película, que los niños hagan abstracción. Sí, les Jorge. recomiendo una película que se llama Con ganas de triunfar. Vean, no se la pierdan. Yo hasta que vi esa película entendí un poco del álgebra, pero es maravilloso. ¿No, de veras?
qué maravilla, ¿no? Pero con cuestiones reales, si no, va a ser complicado. Cuando les parte la manzana, llega con su cuchillo. Véanla, no se la pierdan. Está muy bien. Jorge, qué gusto, un abrazo de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Maestros, mil gracias por acompañarnos. Nos queda un webinar de esta segunda temporada de Club EP. Y pues bueno, ya nos están dando ideas para una tercera temporada. Ojalá la SEP nos acepte, nos invite nuevamente. Estamos en eso, queriendo ver qué más quieren ustedes, maestros, porque esto está diseñado especialmente para ustedes. Los invitamos a visitar clubep.com. Jorge, un placer. Y gracias, Gina. Pues adelante todos. Mil gracias y buena tarde. Un abrazo de distancia, maestros, maestras. Buena tarde. Ahí tienen ustedes el cupón que pueden usar para suscribirse a clubep.com, SR J de Jorge, B de Barrón 2021.